Buenas tardes a todos los asistentes al curso de verano de ISEN 2022, la crisis global hacia un nuevo entorno geopolítico. Esta tarde vamos a hablar de los flujos migratorios como amenaza u oportunidad estratégica. Primero déjenme que me presente, soy Ignacio del Olmo, el jefe superior de policía de la región de Murcia y el encargado de hablarles de un tema tan apasionante. Vamos a seguir para eso una presentación en PowerPoint que verán a lo largo de esta presentación, y al mismo tiempo vamos a recurrir a un experimento en el que, utilizando algo tan mediterráneo como es 1 kilo de arroz, mediante este artificio vamos a intentar explicarles cuál es el modelo que seguimos en este momento para las crisis migratorias. Y sin más, nos metemos directamente en faena. Esto que tienen ustedes en pantalla es una imagen que se llama Los portadores de la antorcha. La dejo siempre a la hora de hablar de este tipo de temas porque representa una metáfora esencial en lo que se pretende en este caso en la universidad y singularmente en un centro como ISEN. Representa un corredor que portaba la antorcha, que es la luz del conocimiento. Ha corrido hasta que no podía más y le está pasando la antorcha a la generación siguiente, más preparada, más capacitada, por eso está representada montando un caballo. El conocimiento que nosotros tenemos no nos vale si no lo transmitimos. Por lo tanto, ahí está el valor de lo que vamos a intentar contribuir esta tarde, a la transmisión de un poco de conocimiento sobre este problema complejo como son las crisis migratorias. Y para empezar, un cuadro de mi pintora de cabecera. Se llama Carmen Cantabella. Este cuadro se llama Quijotes del futuro. Representa a nuestra izquierda un cuadro de la mejor infantería del mundo en su época, como era 1/3 de la infantería española, con su bandera de combate con la Cruz de Borgoña. Enfrente hay un cazabombardero de la Segunda Guerra Mundial, un P-40 Lightning. Para ellos es casi como si vieran un objeto extraterrestre. Y es más, toda la sabiduría marcial de la mejor infantería de su época sería un papel de fumar frente a un arma como la que tienen delante. Incluso serían incapaces de entender qué es lo que tienen en este momento o a qué se pueden enfrentar. Es algo parecido al reto al que nos enfrentamos en este momento. En el escenario complejo en el que nos desenvolvemos, tenemos un mundo globalizado y al mismo tiempo un mundo en el que las noticias se producen en tiempo real y prácticamente no hay tiempo para generar una respuesta válida. Hay que actuar inmediatamente y eso cambia completamente el paradigma de conocimiento. Vamos a intentar, en la medida en lo que podamos, aportar conocimiento adicional para poder tener esa agilidad y esa capacidad de intervención en este mundo. Y para eso, lo primero que tenemos que decir es que las crisis no son algo nuevo. Aquí tenemos una representación de los 4 jinetes del Apocalipsis: el hambre, la peste, la guerra y el caballo blanco, que representa el triunfo de Cristo. Sin embargo, los otros 3 reflejan crisis periódicas a las que se ha enfrentado la humanidad constantemente. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que los efectos, aquí tenemos la isla de Tera, en este momento a Santorini, que provocó en un momento determinado de la historia el hundimiento de la civilización minoica y la aparición de una nueva civilización. Eso supuso el hundimiento en el curso de una generación. En este momento los procesos son tan acelerados que se puede producir un cambio de paradigma en el curso de 17 semanas, como está ocurriendo en el caso del conflicto de Ucrania, la guerra en Ucrania. La aceleración de procesos es extraordinaria, no tanto la novedad en cuanto a los procesos en sí, pero sí en cuanto a la dimensión y a la velocidad a la que se producen ese tipo de procesos. Y vamos a empezar con las migraciones. Esto que tenemos delante es un ejemplo de lo que se llaman hojas de laurel, hojas Folsom o Clovis, que nos permite reflexionar sobre una civilización que produjo una extinción y sufrió una extinción, como son los indios nativos de Norteamérica.
En el momento de más baja glaciación, como era el periodo Würm, hace aproximadamente unos 12.000 años, cuando existía todavía un puente de tierra continental entre el Asia siberiana y Alaska, cruzaron siguiendo las manadas de herbívoros y en el curso de pocas generaciones, utilizando armamento rudimentario, exterminaron prácticamente a todos los cuadrúpedos superiores que habitaban en ese momento en Norteamérica, porque no tenían ningún enemigo hasta ese momento, y la aparición de esas tribus de cazadores con armamento francamente rudimentario tuvo un efecto absolutamente demoledor en la fauna que había en ese momento en Norteamérica. Pero al mismo tiempo, varias generaciones después, sufrieron una extinción fundamentalmente por el alcohol y la viruela que trajimos los occidentales. Eso marca de alguna manera el drama que puede suponer la migración en los dos sentidos y el efecto absolutamente disruptor que puede tener un fenómeno de este tipo. Aquí tenemos otro ejemplo, es el tesoro de Carambolo, la civilización tartésica, que habitando en el otro extremo del mundo, por decirlo así, como era en la zona de Cádiz, en España, sufrió los efectos demoledores de lo que fue la desaparición micénica. Y ahora lo único que tenemos de esa civilización son este tipo de joyas y este tipo de vestigios, pero no ha quedado absolutamente nada de ellos. El peligro que tienen este tipo de procesos es la desaparición del orden social y la desaparición de una civilización. Y por lo tanto, importa enormemente el conocer cómo funcionan a la hora de tomar medidas para evitar ese tipo de riesgos. ¿Y cómo funcionan? Fundamentalmente lo que vamos a utilizar en este caso es una modelización. Un ejemplo, un modelo que luego se pueda trasladar a los distintos escenarios. Y eso parte de la invención de las ciencias sociales y la aplicación fundamentalmente de la estadística a las ciencias sociales. En este momento, ese personaje que tenemos ahí representado junto con una curva de campana es Quetelet, un estadístico belga que fundamentalmente era astrónomo y fue el primero que empezó a utilizar los fenómenos sociales y a estudiarlos desde el punto de vista estadístico. En este caso estamos hablando de un fenómeno social disruptivo, pero al que vamos a aplicar técnicas de modelización estadística para poder explicarlo. Sin embargo, el personaje fundamental a la hora de entender de qué es lo que estamos hablando no es Quetelet, sino es esta persona que tenemos delante, Wilfredo Pareto, el inventor de la economía matemática o la matemática económica. ¿En qué sentido? Bueno, Wilfredo Pareto describió una serie de fenómenos como son las distribuciones de rango-frecuencia, aquellas en las que él estudiaba fundamentalmente la renta dentro de una determinada sociedad y se dio cuenta de que la renta no solamente estaba distribuida de forma irregular, sino que seguía un patrón absolutamente definible, que definió con la regla 80-20. El 20% de la población ostenta el 80% de la riqueza. Hay una desproporción que no se puede medir con procedimientos estadísticos habituales, como serían las curvas de campana. Es decir, hay determinados fenómenos dentro de la sociedad que presentan un sesgo en cuanto a rango y frecuencia, en cuanto a calidad, en cuanto a los efectos que tiene la distribución de una determinada variable, que no se pueden atribuir a una distribución media con una desviación típica como nos miden las curvas de campana. La distribución de Pareto fundamentalmente lo que marca es una función exponencial de exponente negativo, una curva decreciente. Eso tendrá gran importancia a la hora de hablar de la modelización en el caso de las crisis y las migraciones catastróficas. Sin embargo, la formulación es exactamente la misma, como veremos a continuación. La probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno es consecuencia de un factor que en este caso llamamos C, que a su vez depende de la variable independiente elevada a un exponente que será mayor o menor según sea la pendiente decreciente de la curva. Luego lo explicaremos con un ejemplo. Eso introduce una diferencia fundamental a la hora de describir fenómenos basados en el modelo que tenemos, en este caso a nuestra izquierda, como es la curva de campana,
frente a los modelos que están basados en la distribución de Pareto, que se llama ley de potencia o power law. Los fenómenos descritos mediante una curva de campana son aquellos que son esencialmente independientes. Por ejemplo, la estatura dentro de una población, el peso corporal, determinadas variables en las que el peso de una persona no depende del peso de otra. Evidentemente, el peso de una persona puede depender de la genética que le hayan transmitido sus padres, pero el peso de un ciudadano no depende del peso de otro ciudadano. La estatura de un ciudadano no depende de la estatura de otro ciudadano. Con lo cual, si nosotros tenemos un número suficiente de casos, esos casos se van a agrupar en torno a una medida central que tienen distintos nombres, media, moda, mediana, y va a presentar una distribución básicamente simétrica a ambos lados que será más o menos amplia dependiendo de las medidas de dispersión. Por ejemplo, la desviación típica. Eso no ocurre en aquellos sucesos, en aquellos acontecimientos que están vinculados o relacionados entre sí. Por ejemplo, la renta en una población, como era en el caso de Pareto. La renta en una población, digamos que es un problema de suma cero. Es como si nosotros tuviéramos un pastel que represente al conjunto de la renta de la población. Si un determinado comensal se lleva una porción mayor de pastel, deja una porción menor para los demás. Por lo tanto, al ser fenómenos vinculados, no pueden ser representados mediante una medida central, sino que habrá un número elevado a la izquierda de la curva de personas que tienen una porción pequeña de tarta y habrá un número pequeño a la derecha de la curva de personas que tienen una gran porción de tarta, pero que sin embargo son muy pocas. Hay muy pocas personas que tienen una gran cantidad de renta y hay un número muy grande de personas que tienen una pequeña cantidad de renta. Es posible que ese número pequeño de personas que tienen una gran cantidad de renta, sumadas, tengan en conjunto más renta que las personas del caso contrario, pocas que tienen mucha renta. Pero en todo caso, la distribución no sigue una medida central, sino que sigue una distribución que llamaban de rango potencia. Los efectos que tiene eso a ciertos niveles son particularmente curiosos, porque lo que sigue este tipo de distribuciones es lo que se llama un efecto de causalidad inversa. Las características que tienen en un caso y en otro, y ahora hablaremos de la causalidad inversa, a la izquierda, en la diapositiva, tenemos las características fundamentales que representan una curva de campana. Independencia de los datos, ya hemos hablado del caso del peso o la altura, linealidad, es decir, hay una distribución continua, énfasis en las medias, todo ese tipo de distribuciones están centradas en una medida central, varianza finita, no vamos a encontrar en el caso de una distribución de altura nadie que mida 3 metros ni nadie que mida 0,50, hay medidas que están acotadas y tendencia al equilibrio. Si aumenta la población se desplazará la curva, pero seguirá centrada en torno a una medida media y siempre tenderá a equilibrarse en torno a esas medidas medias. Sin embargo, si nos vamos al caso de la derecha, en el caso de las curvas de campana, interdependencia. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando en el ejemplo del pastel. Todos tienen que compartir una determinada cantidad de algo. Por lo tanto, mayor cantidad para uno de los agentes implica menor cantidad para el resto. Retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva, fundamentalmente, lo que quiere decir es que en el momento en el que nosotros nos desplazamos por la curva, al ser exponencial, los efectos no son lineales, sino que conforme va aumentando el rango de esa distribución, los efectos son a una escala mayor. El ejemplo que quizá más característico es la medida de la escala de Richter en los terremotos. Una escala de Richter que se calcula de 1 a 10 es una medida logarítmica. Eso quiere decir que un terremoto de escala 5 es 10 veces inferior a un terremoto de escala 10. No es 2 veces inferior ni es una vez inferior. El incremento de gravedad conforme nos vamos desplazando hacia la derecha de la curva es exponencial y ese es el efecto de la retroalimentación positiva. Los efectos no son lineales.
de alguna manera alcanzan una dimensión cada vez más creciente y que llega un momento en el que no es reversible. Escalabilidad. La escalabilidad tiene que ver con la retroalimentación positiva y quiere decir que los fenómenos, en el caso de las curvas de campana, se dan a todos los niveles de escala. No es necesario que haya un número de casos, como pasa en el caso de las curvas de campana, para que se produzca ese equilibrio, sino que en todos los rangos de medida que nosotros nos queramos imaginar se pueden dar este tipo de fenómenos. Se puede dar una distribución de renta entre 10 personas, entre 100 personas, entre 1000 personas o entre 100 millones de personas. Pero siempre habrá una distribución de renta que siga una distribución de Pareto. Varianza casi infinita. Si recordamos el caso de la curva es asintótica, se pierde, tiende hacia el infinito, hacia el eje de abscisas. Eso quiere decir que nunca vamos a tener una medida de dispersión, sino que conforme vayamos acumulando casos, disminuirá la probabilidad, pero aumentarán los efectos. Y no hay teóricamente un límite, sino un marco porque tiende hacia el infinito. Y finalmente, coincidiendo con lo mismo, énfasis en los extremos. En uno de los extremos vamos a encontrar muchos casos probables, pero con poca magnitud, poca capacidad de cambiar en determinadas situaciones, y en el otro extremo vamos a encontrar pocos casos, pero en el caso de determinados fenómenos, léase las migraciones catastróficas, cuando se vayan a producir, los efectos van a ser exponenciales y por lo tanto catastróficos. Conclusiones. En este caso, dado que estamos hablando de un modelo de Pareto, entramos en lo que se llama la causalidad inversa o no linealidad. La acumulación de efectos que implica este modelo quiere decir que una pequeña variación va a provocar efectos de escala absolutamente de magnitud desconocida. Al mismo tiempo, se da el fenómeno que hemos llamado de invariancia de escala. Como se da en todas las escalas, en cualquier momento se puede producir un deslizamiento que sea catastrófico y no reversible. Los efectos de cambio de fase, en los que no vamos a entrar en este caso, quiere decir que se puede pasar de un estado a otro de forma catastrófica sin pasar por un estado intermedio. Imaginen el caso del hielo, el agua y el vapor de agua. Imaginen un caso en el que tenemos vapor de agua y hay un enfriamiento tan rápido y tan catastrófico que sin pasar por el estado de agua inmediatamente se congela. No hay un tiempo de reacción que sería el paso a través del agua líquida, sino que pasa de un estado a otro, de un equilibrio a otro equilibrio, sin pasar por un estado intermedio, con lo cual no hay tiempo de reacción. El efecto de reacción de agregación o clustering, en este caso, significa que hay varios factores que se van sumando unos a otros, se van añadiendo unos a otros. En este caso, por ejemplo, en el conflicto que en este momento tenemos en Ucrania, al efecto del desplazamiento de población se añade el que no se recogen las cosechas y se añade el hecho de que no va a llegar suficiente cantidad de gas a Europa, es decir, hay un efecto añadido de diversos efectos, valga la redundancia, que todos tienen la misma distribución y por lo tanto los efectos se agregan, se añaden, no se suman, porque el efecto de agregación es exponencial, no es sumatorio. Y por lo tanto, como dijimos antes, pequeñas causas provocan grandes efectos y hay un momento, como dicen los británicos, en el que la última brizna de paja rompe la espalda de un camello. No fue la última brizna, sino el efecto de acumulación anterior, pero llega un momento en el que el camello colapsa bajo el peso que ha ido acumulando. Y el equilibrio en tres variables, en este momento no lo vamos a saltar, se basa en un modelo de física que es la ley fundamental de los gases, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que es el fenómeno de las migraciones, que es lo que nos ocupa en esta sesión. Bien, para eso vamos a seguir un modelo de la física teórica que fue enunciado por este físico que tenemos delante, lamentablemente fallecido, que es de origen danés y se llama Per Bak, y se llama el fenómeno de la criticidad autoorganizada. Para Per Bak,
Todos los fenómenos físicos en los que hay un sistema con 2 o más grados de libertad espacio-temporal, las tensiones inherentes al sistema se liberan mediante lo que llama un sistema de criticidad autoorganizada. Es decir, una avalancha que lo que hace es liberar esa tensión pasando a un estado de energía potencial elevada a uno de energía potencial menor. Se llama, y por eso tenemos esta diapositiva, el efecto de la pila de arena. Perbach lo que diseñó junto con Chao Tang y Kurt Wiesenfeld fue un experimento informático en el que creó un programa en el que de forma aleatoria se iban acumulando tensiones, granos de arena virtuales a través de un programa, y observaba cuál era la evolución del sistema ante esa acumulación de tensiones mediante el depósito de sucesivos granos de arena. Según el modelo, un grano sucesivo que caía podía tener 3 comportamientos. Podía quedarse donde estaba, podía rodar hasta el final de la pila o podía provocar un deslizamiento arrastrando una cantidad determinada de granos para provocar un equilibrio. Esas 3 posibilidades eran iterativas. Si se seguían añadiendo granos, se podía producir una de ellas, pero siempre, en el momento en el que se acumulara un número elevado de granos, se iba a producir ese deslizamiento que iba a equilibrar la energía potencial y era autoorganizativo. ¿Por qué lo llamaba autoorganizativo? Porque el propio sistema, sencillamente por la acumulación de granos, lo que tendía era a un autoequilibrio, mediante la distribución de los granos en un nivel de energía inferior. Básicamente es lo que pasa con el fenómeno de las avalanchas cuando nosotros tenemos una acumulación de nieve en una ladera. En primer lugar, nosotros tenemos la pendiente de la ladera, a continuación van cayendo sucesivos granos, léase, de sucesivos copos de nieve, y llega un momento en el que la ladera no puede, por rozamiento, aguantar esa cantidad de granos de nieve, y lo que produce es una avalancha, con lo cual disminuye la energía total del sistema y se autoequilibra. En principio el fenómeno no pasaría nada, sería en sí mismo autoorganizativo y por lo tanto bueno. Sin embargo, el problema surgiría cuando esa avalancha de nieve, por ejemplo, va hacia zonas pobladas. Entonces lo que provocaría sería una catástrofe. Un terremoto en sí mismo no es más que una liberación de tensiones dentro de la tectónica de placas, según la teoría general de la geología. Sin embargo, cuando un terremoto ocurre en una zona habitada, lo que provoca son efectos catastróficos en una determinada población. Ese es el problema de este modelo del que estamos hablando, que se produzca una crisis migratoria con una avalancha autoorganizada y esa avalancha autoorganizada vaya en dirección a otros núcleos de población o a núcleos en los que esa población desplazada vaya a sufrir condiciones de vida muchísimo peores que las que tenía en origen. Y eso sigue una formulación basada en las leyes de potencia, que es la que tenemos en este caso. En vez de hablar de una función, hablamos de una probabilidad. La probabilidad, en este caso, de que se produzca un efecto catastrófico, que llamamos X, es un determinado coeficiente inicial de deslizamiento, es decir, un umbral de criticidad multiplicado por el número de casos, o factor K, elevado a una determinada potencia negativa o una determinada inclinación de la pendiente, si seguimos el modelo que hemos estado hablando en el caso de las avalanchas de nieve. Eso lo vamos a ilustrar mediante el ejemplo siguiente. En este caso tenemos todos los elementos que integran esa fórmula que tenemos a continuación. La probabilidad de que se vaya a producir el efecto catastrófico, que en este caso lo vamos a representar mediante granos de arroz, junto con un factor de criticidad. Aquí tenemos 3 formas diferentes en las que presentan distintas pendientes, desde la más elevada a la menor, como es este caso. Eso sería el factor C, o factor de criticidad, el tobogán por el que va a descender en este momento la avalancha catastrófica, y tenemos
3 modelos de embudo, lo que se llama la no linealidad. Independiente del embudo que utilicemos, el efecto que se va a producir va a ser básicamente el mismo. ¿Cuál va a ser ese efecto? Elegimos cualquiera de los casos, como por ejemplo esa figura intermedia, elegimos un embudo intermedio y a continuación lo que vamos a provocar es una acumulación de granos de arroz, es decir, el factor K. De tal manera que nosotros, en el momento en el que empezamos a echar granos de arroz, lo que se produce cuando se supera la capacidad del sistema es una avalancha. Si nosotros utilizáramos cualquiera de los otros embudos o cualquiera de los otros recipientes, el efecto se produciría a una escala diferente, pero el efecto sería el mismo. Espero que con el ejemplo se haya entendido cuál es la esencia de lo que estamos hablando. Por un lado tenemos el factor C, la inclinación de la pendiente, el factor que va a determinar cuál es la posibilidad de que se produzca el deslizamiento. Por otro lado tenemos el número de casos, ejemplificado con los granos de arroz, y por otro lado la velocidad a la que se va a producir el deslizamiento, que es el exponente de la función. En cualquier caso, cuando se supere un determinado umbral, el efecto es irreversible, y es lo que nos dice el ejemplo de la criticidad autoorganizada. Eso nos da pie a que nosotros hagamos la siguiente inferencia. Si se ha producido ese factor de deslizamiento, si se ha producido una crisis catastrófica y se ha producido un deslizamiento de población, la función de probabilidad ha colapsado a 1. Por lo tanto, el sumatorio de todos los casos lo que nos lleva es a poder extraer el factor C, que es el que va a marcar el límite del deslizamiento. Ahí tienen la fórmula, por lo tanto, será la probabilidad partido por el sumatorio de los casos en los que se ha producido el deslizamiento. Y eso nos lleva al estudio que hicimos con el Grupo de Investigación en Seguridad de la Universidad Politécnica de Cartagena, dirigido por el profesor Fernández Cañabate. Tenemos, según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas de las Migraciones, los 24 casos más significativos en los que se han producido migraciones catastróficas. Entre ellos, si se dan cuenta, tenemos, en segundo lugar, empezando por abajo, el caso de Ucrania. ¿Qué es lo que refleja esta tabla? Refleja la proporción entre la población estimada en cada uno de esos estados en el año 2015 y el número de individuos emigrados según la estadística de ACNUR. Eso nos lleva a una relación entre la población total y la población emigrada que nos permite extraer el exponente al que se produjo, la velocidad a la que se produjo ese deslizamiento y el punto en el que se produjo ese deslizamiento. Es decir, el exponente alfa y la constante C que marca el lugar donde se produjo el deslizamiento catastrófico de la población. Eso nos permite representar cada uno de los casos con una curva de este tipo. Si se dan cuenta, en el eje de ordenadas hay un punto rojo que marca el factor C. El factor C, que queremos recordar que es el punto donde se produce el umbral de criticidad y a partir del cual el fenómeno se desencadena sin solución de continuidad. Si vemos, cada uno de los casos representa una función diferente, pero todos siguen la misma ley de potencia, con lo cual se refuerza el fenómeno de lo que estamos hablando. Los casos en cada uno de los estados serán diferentes, pero en el momento en el que se produce el aumento de tensiones inherentes y, por lo tanto, el desplazamiento de la población, esta población se va a desplazar, valga la redundancia, de forma catastrófica siguiendo un modelo de criticidad autoorganizada, que no va a ser reversible una vez que se supera el factor C. Y eso nos lleva a las conclusiones que queremos exponer en este caso. Y esa conclusión es que en el aparente desorden que significa una crisis migratoria, hay un orden
hay una modelización, hay un marco al que nos podemos referir. Y ese marco básicamente nos dice que el aumento de tensiones, cuando alcanza un determinado umbral, lo que va a hacer es deslizarse por la ladera de forma irreversible. Por lo tanto, la única posibilidad que hay de intervención es previo a alcanzar ese nivel de criticidad. Y ese nivel de criticidad, como hemos visto en los distintos casos anteriores, independientemente del tipo de población, cuando se alcance un número de individuos afectados, se va a tender hacia el desequilibrio, y ese desequilibrio va a tender hacia un nuevo equilibrio que va a desplazar una población y generalmente la va a desplazar en dirección hacia donde hay otras poblaciones, con lo que eso supone de disrupción del orden social. Por lo tanto, en este caso, hemos aplicado para explicar este fenómeno un modelo general de equilibrio en física. Tenemos el ejemplo de la no linealidad, representado en este caso por los tres embudos. Independientemente del tamaño y de la escala, se puede producir un deslizamiento catastrófico en una migración. Invarianza de escala, exactamente lo mismo. No importa la sociedad. El caso de Ucrania era una sociedad relativamente rica. Posiblemente es más difícil que se vaya a producir una sociedad rica, pero no es imposible. Depende de la acumulación de tensiones sociales. Y cuando se ha desencadenado el fenómeno, quiero recordar que es irreversible. Pasado el umbral de criticidad, es irreversible. Y eso es lo que nos dice el umbral de criticidad cuantificable. Si nosotros logramos determinar el nivel C, siempre hay que actuar a la izquierda de C, por decirlo así. Porque en el momento en el que se llega a ese punto, se va a producir el deslizamiento y no es reversible. Y es lo que dice el horizonte de evolución irreversible. Y finalmente, la iteratividad del proceso quiere decir que si se siguen acumulando tensiones, se van a seguir descargando estas avalanchas autoorganizativas y por lo tanto el fenómeno no se va a interrumpir. ¿Pero qué se puede hacer? Bien, en primer lugar, la detención temprana. Si estamos hablando de que hay un factor de criticidad, lo que hay que hacer es identificar el fenómeno antes de que nos acerquemos al factor de criticidad. Porque la no linealidad quiere decir que se va a producir un deslizamiento a todos los niveles de escala. Y como hemos recordado al principio, al darse una causalidad inversa, es decir, pequeñas causas, acumulación de tensiones, va a producir efectos y en determinadas ocasiones irreversibles, hay que actuar antes de que se produzcan ese tipo de fenómenos. Eso supone la generación de modelos predictivos. Básicamente lo que proponemos en este caso es un modelo predictivo de tipo general. Habría que adaptarlo y aplicarlo a cada uno de los casos concretos. Para eso, la generación de algoritmos resulta de vital importancia, porque nos va a dar una clave a la hora de poder intervenir y tener una secuencia, una clave de intervención. La utilización de la inferencia. La inferencia sola no vale. Tiene que ir apoyada y complementada de otros mecanismos de deducción y de detección. Y finalmente, la utilización de métodos automatizados. Una de las mejores cosas de los métodos automatizados es que no dependen de la opinión de las personas, sino que nos van a dar una clave o una medida objetiva de ese tipo de fenómenos, y dado que se puede alcanzar un determinado umbral de criticidad, la mayor objetividad nos va a permitir la mejor intervención y la intervención más avanzada. ¿Qué más? Fundamentalmente, la adopción de políticas preventivas. Una vez que se ha desencadenado el fenómeno, ya es tarde. Lo único que se puede intentar es paliar los efectos, pero no se va a poder evitar. ¿Qué tipo de medidas paliativas se pueden tomar en este caso? La adopción de legislación internacional, es decir, la concertación de todos los estados a la hora de adoptar determinadas medidas. La disminución de incentivos económicos en el caso de las mafias y la delincuencia organizada, que intervienen también, se suman como un factor más. Hemos hablado del clustering anteriormente, cuando se producen este tipo de fenómenos. Y utilizan el caldo de cultivo de las personas dependientes y en una situación de profunda vulnerabilidad para utilizar la única mercancía que colabora con el traficante, como es el ser humano. Reducción de la exposición de grupos sociales. Hay determinados grupos que son particularmente sensibles. Recordamos el caso de los Hutus y los Tutsis en Ruanda. Siempre vamos a encontrar
en una crisis de este tipo colectivos más vulnerables. Y en todos los casos vamos a encontrar a los niños, que son los más vulnerables en este tipo de situaciones. Por lo tanto, políticas encomendadas a reducir la vulnerabilidad de grupos de riesgo es una de las políticas, es una de las medidas que hay que tomar en todos los casos, porque van a ser los que más van a sufrir en una situación de este tipo. Y finalmente, la creación de cuerpos internacionales de intervención, concertación de los países para tener profesionales cualificados y especializados en intervenciones en crisis y que se puedan desplazar rápidamente a las zonas de crisis para una primera intervención. Una vez que se ha podido estabilizar la crisis, posiblemente se podrán tomar medidas a más largo plazo. Pero serían los bomberos internacionales en el caso de las crisis y las migraciones forzadas. ¿Por qué? Porque en este momento vivimos en un mundo globalizado y, por lo tanto, cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar nos va a afectar a todos y nos concierne a todos. Así que, acabando como hemos empezado, la transmisión del conocimiento es la vía que nos puede llevar a intervenir en este tipo de fenómenos y tomar decisiones que puedan salvaguardar el orden internacional y, por lo tanto, el bienestar de todos nosotros. Y quiero terminar, como empecé, con un cuadro de mi pintora de cabecera que se llama El navegante. Representa un navegante solitario en una singladura a través del mar. El mar no tiene caminos, el conocimiento tampoco tiene caminos, vamos abriendo caminos según profundizamos. Así que, en ese sentido, quiero felicitar a ISEN y quiero felicitar a los promotores y a los organizadores de este curso de verano por abrir un camino que será fecundo a todos los que nos vamos a beneficiar de esta iniciativa. Muchas gracias a todos y buenas tardes.